Buiti binafi garina go. Buiti binafi dalimu. Dawanyagi. Dalega laso go loga haunyegi. Awahaya luwa sevi dunu luwa gamba go woni wago. Luwa bela kate lau amba lubuido. Ono hana amba onye bosara lo hu ya geti da getu ba dise tomara le wagia. Sereme ni muti geti wow geti logo lichu ni musu buda leno ugunye wandara di sulida. Sisi hati irimu biami luwe ngamba luna lidia baila dasle huma dasi paranda. Busuwa ni mutu luwa yage lau saragu gunda nila inebese. Po ya odoglimu hamunyo gati binafu ile. Hamunyo gati busiyan le lafu iduwe yu ma busiyan wino ga huya gati musu huya binilu mutu wow geti lau musu huya wino ga agoba ho mal buga huya le lumage sundale dia pues sereme lo bungyo logo ade halala musu huya le won mege mal bulubo la dudu gumu sike wasigal lubaiti wele yage lamba lubuidu unye lubege wandara di wasigal yage lamba lubuidu dago el tiga mano dice tomala line fugado ne fusengo en ambas seu dago el ka asgri bele wa mambo ya ne fugado ne fusengo en ambas seu lo halgo bela uya no mele habusi ombe hagambo luma ge bui mela dan ne fudimi lu bawo go diga me gawala halgo uya no pues gawa begeti hona hanyu sunyehi gawa boy hachila go ke nya honti do tuba dice tomala le lo gawa baila higio no tioga bruto hanye lu bay agun fluteiro mu huma ugunye veio ugunye logo uge wandara di pues la do me dis lige me na gunda go nya agun flutio irumu pues buiti lu baiti bina fui buiti achiru ni hon kamba hade grige hanye baye go ya tege tigi bulibu mabigo ya ge tu Mati Bernardes no hanyo wama ya kai sago veio mabigo tu orgullosa Baltasar mabigo lo Carlos Man. Pues tenga Mati Bernardes won yage binafile buiti binafile Johanna ida binya binafile pues sereme lu wauge Mati mama lu buido natu adilga bela na lidia bela dasile humo yage la igundani dia pues sereme hulo ahu hadula numo ya binafile pues tenga orgullosa Baltasar buiti binafile Johanna abiniruni lida abidasi pues buiti binafile buyage orgullosa Baltasar agobana basg bela bela gunya be lau amalu buido ni hageti Carlos lenga mabigo hon sungu bay pero hon timatima idueño Castro Rivas pues nha Carlos Man guama ya que toy que tigibulibu on hamba waiti mabigo pues ni año que Valentín Núñez que sabe yo lenga boyage buiti binafi pues buiti binafi bu Carlos Valentín Núñez agoba tinalu yaba di bulanyo numo lumege la gume se dasle bugume daga laso gle mike humana mege na bugo afanye go humay mege dasle lotima hagambu ni masi humada go lo hagambu ela masi humada go hiduenyo lo dise la larigi dasle lo be wonegu be la yage ugunye wandarati pues muy buenos días a todas las personas que ya están en sintonía de la 101.5. Agradecida inmensamente con Dios por haberme traído con salud para poder compartir con ustedes una vez más este es su programa de parranda, con el debido respeto que se merecen todos y cada uno de ustedes. Aquí en el bello pueblo Limón amaneció un poco opaco, está como que quiere llover y no quiere, bueno, así está, ¿verdad? Pero ayer estuvo lloviendo en la tarde. Dios nos bendijo con un poco de lluvia que ya hacía falta aquí en el pueblo porque estaba haciendo demasiado polvo y demasiada calor, ¿verdad? Entonces Dios ya nos bendijo con lluvia. Entonces el número de la radio ya está habilitado 9495-2100. El WhatsApp también ya está disponible con el mismo número 9495-2100. Y si hay cumpleañeros, pues pueden hacer llegar su nota aquí en la cabina, que yo con mucho gusto los voy a felicitar a las 10 de la mañana. Es hora de felicitar a los cumpleañeros. Pues también pueden pedir su música favorita a partir de las 9:30 en adelante. Pues aquí está Emma Meléndez. Nos dice: buenos días, saludos a toda mi familia Norales Reyes. Pues ahí está Emma Meléndez, ¿verdad? Saludando a su familia Norales Reyes. Pues también pueden mandar sus saludos a sus seres queridos acá a este bello pueblo de Limón, que yo con mucho gusto les voy a dar lectura. Pues muy buenos días, ¿verdad? Muy buenos días a todos los que nos están viendo por lo que es el Facebook Live, a los que nos están escuchando por lo que es el sistema TuneIn.
Muy buenos días y bendecido viernes. Es antesala de fin de semana. Hoy es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Pues hoy tenemos dos invitados especiales aquí. Bueno, hemos estado haciendo esta pequeña rutina estos días de darle de tener unos invitados a la primera hora de mi programa, ¿verdad? Hoy vamos a tener a una reina y a un rey, ¿verdad? Hoy vamos a tener a estos invitados especiales. Vamos a tener a Sandra, la reina de la parranda, y vamos a tener a Emilio Núñez. Son los dos artistas que vamos a tener de invitados en esta mañana. Pues así va a ser. Entonces, Binafuile Wagamba Hali. Tenemos Sandra, la reina de la parranda. Luma, Emilio Núñez. Emilio Núñez, Girigana, pero muega a Leredera, órale. Ñe. La diga es un lagar aragón. Tebi Sandra, la reina de la parranda. Dufi Gatina, Triunfo de la Cruz. Ñe tu Sandra, la reina de la parranda. Bueno, mamá lo ve. Si no estoy equivocada, ¿verdad? Si estoy equivocada, que alguien me corrija por ahí, ¿verdad? Entonces, estos van a ser nuestros dos artistas invitados el día de hoy. Vamos a darle este espacio a estos dos buenos artistas, ¿verdad? Buenísimos artistas. A Sandra, la reina de la parranda, y a Emilio Núñez. Pues, ¿qué tipo de venir en un hageba? Uyan le hawa grige hali geba wagam halida fume ti dan le binafuile temos Sandra Luma Emilio Núñez. Bueno, wagam ali beti fume ti Luma Emilio Núñez, orgullo de Emilio Núñez, es un orgullo, ¿verdad? Es un orgullo. Sandra también, por lo consiguiente, es un orgullo para sus comunidades. Entonces, vamos a escuchar estos temas. Es la hora 8:33. Emilio Núñez, Wara Luma Namule, Anthony, Osu Bahamade, Girigana, Giribana, Agabunu ni Lola, Agabunu Namule Lua, Agabunu ni Lola, Agabunu Namule Lua,
101. Gago ya no ti humo la que bawa gabu ni bien li vende bu uyo no le hamage porque bien eremos a tienja dia pues y tal bo wadagu gwen le vale mosu bui wagamba hani bu li vende bu uyo no le hawa ha bui ni bure tienja grige ha pues fumeti da suada pues ligue bahe waduga ya ge sag we yo gobana lugunda humala das leitaga lu fumeti la da bishuguni hon bui eremos hatia bueno suada wagamba hauya no yage dia pero ayen teremos te busiente lu hagambu ni solo go heremos ha bueno oluga pana hamalu pero ita son le vendete le ya hono dala chilora ligue dia que la venege ho agobana lu gunda humala. Pues aprovecho este momento también para agradecer el gentil patrocinio de Inversiones Nirisi, que invita a todos a visitarlos en sus 2 establecimientos. Los atendemos en el Mini Super Nirisi, ubicado en Barrio El Centro, donde le ofrecemos los siguientes servicios: venta de productos de la canasta básica y abarrotería en general. También puedes encontrar carnes como gallina, pollo embutidos, costilla de cerdo, pata de cerdo, mondongo, chuleta, pescados y camarones. Además le brindamos los siguientes servicios bancarios: Agente Atlántida, donde puedes retirar y depositar dinero. Puedes cobrar tus remesas y pagar los servicios como energía eléctrica y wifi. También tenemos servicios para bancos como Backbamer y Bank Rural. Contamos también con servicios de su remesadora Western Junior. Si deseas comprar productos al mayor para eventos especiales, cumpleaños, velorios u otras celebraciones, los esperamos en el depósito, donde le ofrecemos productos al mayor como pollo, gallina, licores Tatascan, flor de caña, ron plata, cigarros al mayor, entre otros. Te esperamos en el depósito, Barrio El Centro, antiguo local del Mini Super. Recuerda que brindamos los servicios a domicilio en el Mini Super y en el depósito. Pues ya sabemos, ¿verdad, Pueblo de Limón? Solo tenemos que llegar ahí a Mini Super Nirisi y encontraremos todo lo antes mencionado. Pues vamos a seguir con nuestros artistas invitados. Luego vuelvo con ustedes. Radio Guía 101.5.
Nukuya gadu adina, tafaye no benidu. Anyare bidu henyo, afaye no behadu. Igira hamaya hamari go hada, idi abu buja lo basulu. Jate wenyu kulate ni du wenyu nenwe Omar demo wanda bade yukulate Pues hago ya no humo, pues más digo ya que tú y Mac Flores pues unos años vamos ya que salgo bello. ¿Verdad que hoy se celebra algo? Todos los 11 de junio, ¿qué se celebra? Vamos a ver alguien que me ayude ahí. ¿Qué se celebra hoy? Alguien que esté ahí en clase. ¿Qué se celebra hoy 11 de junio? Vamos a ver. Todos los 11 de junio se celebra. ¿Qué se celebra el 11 de junio? Para ir felicitando, ¿verdad? Pueden mandar su mensajito felicitando a esos jóvenes. ¿Qué se celebra hoy? Basley Ventura está en clase, ¿verdad? Hoy se celebra. Aquí hay una llamada que dice Radio Baguía muy divina, pues. Celebra el Día del Estudiante. Ok, estamos en clase. Muchas gracias por llamar. Estamos en clase, ¿verdad? Estamos en clase. Pues hoy se celebra el Día del Estudiante. Hoy se celebra el Día del Estudiante. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los estudiantes. Pues tienen oportunidad de mandar un mensajito felicitando a sus estudiantes en casa. Pueden llamar, ¿verdad? Hoy es un día muy especial para los estudiantes. Porque hay estudiantes buenos, hay estudiantes más o menos, hay estudiantes súper inteligentes, hay estudiantes de todo tipo, ¿verdad? Entonces, eso amerita siempre una felicitación ahí. Si usted quiere mandar un mensajito, quiere llamar felicitando a sus muchachos ahí, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo de aquí le leo su mensaje. Eso no va a ser ningún problema, ¿verdad? Pues vamos a compartirlo con ustedes también más a ratito para todos los estudiantes. Pues una vez más, muchas felicidades, ¿verdad? Muchas felicidades a todos los
Buenos, buenísimos y buenotes estudiantes. Radio Guía 101.5. Navarani. Lo guarito con que me la guiala. Hablando en tragedia de Nueva York. Venga de la disca y a mi lugar. Como que Sandra, como que Sierva, con su familia. Con su matago. Mabu que vaya, dile que es un bonito. Hago para que lo cunda para decirle al lado. Y lo que ya la hay una de mi parándale. Uber Gowama. La Uliro no. Oye, no más bigote ya que no Sandra, la reina de la parranda, la reina guía de la parranda, más bigote. Esta buena no te va a subir la fuele. Esta buena no te va a subir la fuele. Sarabatia, ani hogano bombina fuile. Sandura ni bukanyo sarabatia, ani hogano bombina fuile. Kasu sere pae, bona mole loa. Kasu sere pae, bona mole loa. Abanidie, la hospitale, abanidie, lo más solución. Abanidie, lo más solución. A la todae, lo hago enamorar. Abanidie, lo más solución. A la todae, lo hago enamorar. Radio Guía 101.5. Pero sou na hora da
gangu kuwagu jala gangu kinye bagulu mere mabura nukuturo don wabantu kuwago hapukira kuyo bagulu mere mabura nukuturo don wabantu kuwago hapukira kuyo ina kuperso na warayale nakutu kude nuku shuro auna kude kude ikale ina kumenu sumelo na warayale nakutu kude nuku shuro auna kude kude ikale ai visto tirando coñadita sendo gadage ayare yara lo babeniga nada que no full samo oku mama mugo wabuto visto tirando coñadita sendo gadage ayare yara lo babeniga nada que no full samo oku mama mugo wabuto Luego de menos choro, a una faca cope jale, ni a coper su mano barayale. Luego de menos choro, a una faca cope jale. Oye, no más pico ya que Emilio Núñez. Pues estoy de vuelta con ustedes, ¿verdad? Después de haber escuchado estas dos canciones. Dice Mari Suyapa Flores Colón, Día del Estudiante, dice: felicidades a mi hija Andrid Flores y a mi sobrina Cristel Colón, que pasen un feliz día. Pues ahí está Mari Suyapa, ¿verdad? Saludando a su hija y a su sobrina por este hermoso día, que es Día del Estudiante. Pues joven, déjame decirte, vive como que si fueras a morir mañana. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. La gente exitosa
y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Las oportunidades no ocurren, las creas tú en la mayoría de las ocasiones. No digas que no tienes suficiente tiempo. Pues joven, una vez más, feliz día del estudiante. Radio Guía 101.5. Es Pues, Mavigo, tú, Mati Bernardes, no vamos allá. Así es, Mati Bernardes. Es Día del Estudiante. Hoy es Día del Estudiante. Pues es una fecha que muchos jóvenes y no tan jóvenes también esperando todo el año. Es el día en que se conmemoran sus estudios, su esfuerzo y sus ganas por transformar su propia realidad y la realidad de su entorno. Compartimos las mejores frases para el Día del Estudiante para compartir y disfrutar con aquellos que te acompañan en este tramo tan lindo de la vida. Pues como le digo, si ustedes tienen alguna frase bien bonita para decírselo a sus estudiantes, a los estudiantes el día de hoy, pues pueden hacerlo. Pues aquí hay uno que dice: bueno, esto ya lo había compartido, la verdad. Dice: el aprendizaje no es un deporte para espectadores. Hay muchas puertas que tienes el poder de abrir solo si haces lo necesario para llegar hasta ellas. Nunca desprecies el conocimiento, porque no sabes el poder tan grande que
guardado en su interior. Nunca dejamos de ser estudiantes a lo largo de la vida. Puedes dejar los tiempos escolares y las instituciones atrás, pero siempre hay algo nuevo que aprender. El experto en algo fue una vez un novato. Aprender es el acto más maravilloso de todo. Aprovecha siempre esa oportunidad. Vas a tener que enfrentarte con muchas decisiones difíciles a lo largo de la vida. La educación es algo que te ayudará a asimilar con valor y sabiduría, así que no la desperdicies, ¿verdad, joven? Bueno, nosotros los jóvenes, esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Sigamos siempre adelante. Solo tenemos que proponerlo, solo tenemos que proponernos y todo saldrá bien, ¿verdad? Nunca digamos no podemos, siempre hay que intentarlo. Escuchamos, ayúdenme ahí, ¿qué canción acabamos de escuchar ahorita? ¿De Sandra o de Emilio? Yo creo que vamos con Emilio Núñez ahorita, ¿verdad? Radio Guía 101.5. 101.5. Logo ilama na muleno kapang waduga ay kapang waduga demo abu waraga ay kapang waduga ulito abu waraga ay kapang waduga manaso abu waraga kapang waduga nalo abu waraga ogo maida ara waraga ay ogo maya awa waraga gordito gordito awa waraga kapang waduga awo abu waraga ogo maya kapong ay kapag waduga abo ano waraga kapag waduga abo abu waraga kapag waduga emo
Analilololo, ay, sedeli, oi, sabinga, ay, son, oi, ay, 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 seguise, ay, y dame un poco de todo ahí, gordito. Onda Luni, Mapule no me van así. Para todo el mundo dice. Radio Guía 101.5 101.5. Y seguimos con nuestros artistas invitados. Rico, ¿cómo la están pasando ahí? Señora, oye, la onda aquí.
kumana kia mesa na moleno la chelere bora me luni wonderungo onge yo papo ide para me achora kumana me kia na moleno la chelere bora me luni wonderungo onge yo papo ide para me namulenye abalo gonyenye namuriye ko kusabu maginye koni kipanyame arabi meguno aidi namulenye abalo gonyenye namuriye ko kusabu maginye koni kipanyame arabi meguno Livende buya nuani get nasgunya yage lava lo buido goba na get hasgunya la yenge lava lo buido lawi livende buya no le yage haubu wani gos yage binafile dia así que mabigo yage tu Gris Valencia no año wamo yake sago veyo. Pues nos dice orgullosa Baltasar, Día de los Estudiantes. Pues así es, hoy estamos celebrando el Día de los Estudiantes. Nos dice Gris Valencia, buenos días Johanna, cariño, feliz viernes para ti y cada uno de los fieles oyentes de esta radio. Dios te bendiga esa linda sonrisa tuya, bonita, feliz Día del Estudiante para cada guerreros y guerreras del futuro. Quiero mandar un saludo a los estudiantes de mi casa, mis más grandes tesoros, mis 4 retoños. Dios los colme de abundantes bendiciones y felicidades para tus 2 princesas, cariño. Pues muchas gracias para ti, muchas gracias, Gris Valencia. Pues ella está felicitando a sus 4 retoños, ¿verdad? Esos hermosos retoños que Dios le regaló. Entonces, muchas felicidades. Bueno, dice Francisca Bernardes, saludos, pues saludos para ti, mi estimada Francisca Bernardes. Saludos especiales para usted. Espero que la esté pasando ahí de lo mejor. Pues más bigote ya, más bigote Honsun Afurenderuti. Ya, alguém lubege haveio aí. Ani vengo dala chilora ligia a nugeti matuya ha na waya dina matuya ha dina perfena te a wala hamuga makupa la hamuga wai duni dala chilo ligia luga abela hamuga hisel ba bakate bulu baduguni pagaba na hengo nugeti waya na kaba hula na tuya ha waya din gawat yani hagia pero nugeti hamuga lao ni dule ole hisegil hamuga no nasiyo lui hamuga na tuya hawala dia nuge hisegil hamono lele na bakate fena geti mosula kela bene goyage mosu hise la bakate wo luga wa baila wadugu baila mosu hise baila mosu wei baila lisemo nugeti deme daga muga la chilo ora ligia da ligia lui hamuga nego na tuya ya la nugeti na dugu bail bale mabase na wei adina la ani go kate busena na frenderu baila adia. Pues aquí hay otro pequeño mensaje. Dice, nunca es tarde para estudiar una carrera, máster o doctorado. El aprendizaje no tiene límite de edad. Todos los grupos de edad están bienvenidos al acto del aprender. Una de las cosas más valiosas que podemos obtener en esta vida es contar con unas personas que nos enseñen, porque la enseñanza con el tiempo conduce a descubrir lo que más amas hacer. No hay ascensor al éxito, debes tomar las escaleras. La mejor forma de
La mejor forma de predecir el futuro es creando, ¿verdad? Es una gran verdad. A eso me refería ahora. Que si alguien quiere hacer algo, ¿verdad? No importa, no importa. No importa si hay obstáculos, si lo quiere hacer, todo le va a salir de lo mejor, ¿verdad? Estudiantes, sigamos adelante, ¿verdad? No hay que mirar hacia atrás. Entonces, como le digo, si se me presenta una oportunidad para seguir mi estudio, yo lo voy a seguir, ¿verdad? Yo con mucho gusto voy a seguir estudiando. Pues, bueno, algún juego al lado de Lewagambo ya que Lumage Emilio Núñez. Porque, bueno, la que le nefu de miedo, en fena amba gala me huyo no le Lewagambo ni yage. Lumage te la dan nefu de mí, pues gawa halime, halu kuni no le habusion be hagambo. Andia gawa be. Radio Guía 101.5. Ay,
Gagoyana ti humo dara dan la nefu laudaran di lifingada. Pues ugel wege luweyu afurenderuti, haveyu afurenderutinya, pues segume wele lau ambalu boido. Segume nyenge lau ambalu boido. Pues aquí quería compartir algo con ustedes. Algo muy interesante. Dice, razones por las cuales el cabello del negro no es solo cabello. Dice, entre 1948 y 1994 la prueba del lápiz fue un método utilizado para determinar si una persona es blanca o negra. Un lápiz era puesto en el cabello y si este se caía eran blancos y si este se quedaba en el cabello era negro. Estas herramientas fueron utilizadas para segregar a la gente negra y para detenerlos de asistir a funciones, escuelas y eventos. Esto no solo causó división racial, sino que también separó familiares. Las trenzas tienen un rol importante en la historia de la comunidad negra. Los esclavos trenzaban rutas de escapes en sus cabellos. Eran utilizados como un medio de comunicación entre ellos sin que sus dueños se enteraran. Algunas de las trenzas y el número de ellas que se hacían les hacía saber cuántos tendrían que viajar o caminar para poder encontrarse y escapar de las plantaciones. Las mujeres negras que estaban antes de nosotras eran mujeres innovadoras que demostraron que el grosor y textura del cabello negro era valioso y tenía propósito. Esto es porque los esclavos ponían arroz y semillas en las trenzas antes de viajar en el pasaje medio. Madres esclavas también ponían semillas en las trenzas de sus hijos para que pudieran alimentarse en caso de ser separados por las subastas. Cuando comenzó la trata de esclavos y estos eran capturados, las mujeres negras eran obligadas a cortarse todo el cabello. Esto fue al principio el proceso de erradicar la identidad negra y cultura. También era una herramienta utilizada para minimizar la belleza negra y deshumanizar a las mujeres negras debido que los dueños de esclavos sabían que los cabellos eran algo valorado enormemente, era parte de su identidad y tenían demasiado significado. Los estilos del cabello negro son una expresión de autoaceptación y amor propio. Sin embargo, el sentimiento anticabello negro ha existido en la sociedad por siglos. El cabello negro ha sido comparado con la lana y en varias ocasiones se ha descrito como salvaje, duro o gueto. Aún así, personas no pertenecientes a la raza son aplaudidas, acreditadas e incluso se han beneficiado económicamente de los estilos y tendencias por los cuales las mujeres negras han sido ridiculizadas. La apreciación cultural es acerca de conocer la historia de dónde vino, incluye aprender a dar crédito y de lo que estás prestando en vez de decir es solo cabello. En el 2010, Holmes aceptó una oferta de su trabajo en Catástrofe.
solución. Sin embargo, la oferta venía con una advertencia o condición: tenía que cortarse su rasta. Ham se rehusó y la compañía revocó su oferta. El caso de Charlene no es el único caso interpuesto por mujeres negras trabajadoras alegando discriminación en contra de su cabello natural en su lugar de trabajo. Ha llenado los juzgados por más de 40 años. Pues es una información bastante que muchos de nosotros deberíamos de conocer, ¿verdad? Que muchos de nosotros deberíamos de conocer. Es algo muy... No lo terminé de leer ahora en casa, pero dije, esto está interesante, lo podemos compartir por lo que es la radio. Entonces, yo lo compartí ahora en lo que es mi Facebook. Solo tienen que ir ahí para ver más esta historia, ¿verdad? Es una historia muy conmovedora. Entonces nos dice Gris Valencia: cuando pueda, Johanna, me complaces con Bebe Me Too de Félix Gamboa, por favor. Ok, Gris, ya te puedo complacer porque ya terminamos con nuestros artistas invitados. Espero la hayan pasado de lo mejor. Estábamos con estos invitados: Emilio Núñez y Sandra, la reina de la parranda. Pues Emilio Núñez es Orgullo de Santa Fe y Sandra, la reina de la parranda, es Orgullo de Triunfo de la Cruz, ¿verdad? Son dos cantantes muy buenos en lo que hacen. Entonces, muchas felicidades para ellos. Vamos a ver, vamos a buscarte este tema para complacerte de aquí, Gris Valencia. Dice tu mal el guía, jamás el mal el querido. Familia
Gago ya ne humo la que pone algún futuro Gris Valencia la uya nule lo que Feli Gamboa pues ni a Valentín Núñez lo nos llama Waiti Mabigo tu Gris Valencia nos dice saludos a Gris Valencia hasta España, ¿verdad? Ahí está Valentín Núñez saludando a su querida hermana Gris Valencia hasta España. Na cumple verdad ya un lido ide mufiad la uya nule umada guluma genino arso vamenaga guhumo ania goloti wafanya hani yage Dice tomarle el hueguía, jamarle limarle ligarina. A ver, ¿dónde estoy, amigo G? Vamos a meterle. What you manda? Vamos a meter. Eso es so. Ahora sale, ¿no? Dame, baby. Oh, you what you manda, go get up, be any now. Oh, what you manda, go get up, be any now. Oh, buku chululatia, panuga lobo madame. Tukuya bago, ragua bago, malokoro tupateba. Oh, buku chululatia, panuga lobo madame. Tukuya bago, ragua bago, malokoro tupateba.
después de haber compartido, después de haber complacido con este tema, pues voy a compartir algo con ustedes de un joven, un orgullo de Limón. Pues estamos hablando de Gustavo Castillo, más conocido como Taboman, ¿verdad? Pues les presentamos a Gustavo Castillo, un talentoso artista garífuna, orgullo de la comunidad de Limón, Colón. Su madre, Rosibel Pastor, debe sentirse muy orgullosa de él debido a que tiene un talento extraordinario. Gustavo nos cuenta que su pasión por el arte se desarrolló a muy temprana edad. Al pasar de su niñez se fue convirtiendo en un entusiasta del dibujo, la música, la escultura y la pintura. También notaba su entusiasmo por programas concernientes al arte. Su aprecio por dicha forma de expresión lo llevó a conservar sus primeros dibujos técnicos con carboncillo y carbón, pero lo que le atrapó fue la tinta. Gustavo considera el arte una evolución, concepto en el cual se ha enfocado para ir mejorando sus técnicas con mucha práctica y disciplina y experimentación, los cuales han sido clave en su desarrollo como artistas. Él se considera un artista muy detallista y un tanto profesionista, ya que a la hora de hacer sus obras, Gustavo trabaja línea por línea, prestando muchísima atención a los detalles. Irónicamente, su pasión por la tinta se desarrolló debido a que sus condiciones económicas no le permitieron adquirir. Lo que sí tenía a su disposición eran los bolígrafos y cartulinas, artículos que hasta el día de hoy han marcado sus obras. Lo más impresionante de su historia es que es un artista autodidacta quien se enfoca en estudiar y continuar experimentando en los diferentes ámbitos del arte. Gustavo dice que sus obras se caracterizan por su originalidad. Todas sus obras tienen un toque diferente. Actualmente Gustavo lanzó su propia tienda en donde promociona su arte, artículos para vestir y accesorios. Su objetivo es hacer crecer su marca. Por si fuese poco, Gustavo también es un productor musical, lo cual le apasiona y utiliza como su mejor distracción. Es probable que ya hayan escuchado algunas de sus canciones como lo son No hables de amor, Bow Way dice, entre otras, las cuales pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Para Gustavo, representar la excelencia garífuna es aportar a los valores de nuestra cultura, brindar esperanza a jóvenes y niños al demostrar que todo sueño se puede cumplir. Gustavo se siente agradecido por el privilegio de ser un orgullo dentro de nuestra comunidad. Para Garífuna Excelencia es un verdadero honor poder presentarles a jóvenes como Gustavo, quien hasta ahora es un ejemplo de superación en nuestras comunidades. Sin duda alguna, Gustavo Castillo es un orgullo garífuna, definitivamente, ¿verdad? Es un orgullo garífuna, es un orgullo de Limón, este joven Gustavo. Tuve el honor de compartir con él cuando estábamos estudiando. Él es una excelente persona. Entonces, hay que imitar lo bueno, ¿ve? Miren a este joven. Siempre yo digo esa palabra, que cuando se quiere se puede. No sé, yo siempre digo esa palabra. Él quiso y miren, lo logró. Está logrando grandes cosas el día de hoy. Este joven, Gustavo Castillo, muchas felicidades para él. Es un honor, es un orgullo que él sea parte de nuestro pueblo. Es un garífuna excelente
Pues Dios lo bendiga grandemente, ¿verdad? Y como dicen su madre, Rocibel tiene que estar muy orgullosa de él, ¿verdad? Todos deberíamos de sentirnos orgullosos de él porque es un orgullo garífuna limoneño, ¿verdad? Es un orgullo de Limón este joven. Pues mabiga ya que Julio Mejía lenga un mabiga lumague Tornavé nos dice saludos desde Tornavé, nos dice Julio Mejía. Pues saluditos especiales para él. Pues iniciativa uya no levo Julio Mejía ya que ni halaitia ni que no na halibu ya que vina fuile. Es la hora 9:52. Wayaya laruga nao maromo ebina Saminara menyo no wogo Wayaya laruga nao maromo ebina Saminara menyo no wogo Mani bija kuna sale gada malina Umabu nuruni kuna sigiro balina Nayahua ale menyo na buwa Lo mani bija kuna sale Gana balina, umabu nuruni funa, asigiru balina, kaya huwa hale me yumabu. Ayanu wakina kusa bona mula luwa. Ayanu wakina kusa bona mula luwa Ufesa numu imu sungu bae Ayanu wakina kusa bona mula luwa Ufesa numu imu sungu bae Lupani dija kuna sale gada malina Lumabu nuruni kuna asigiru balina Kaya huale meyuna buwa Lupani dija kuna sale Gada balina, numabu nuruni kuna, asigiru balina, kaya huwa ale meyuna buwa. Baya nuhatina kusa puna mula luwa. Ufesa numu bimu sungu bae Upaya nuhatina kusa puna mula luwa Ufesa numu bimu sungu bae Lupa kapa sapatu galau vivinya la linito Kapa sapatu galau futu la mida regale Basu kuiru bae menyo amuyanga Lupa kapa sapatu galau vivinya la linito Kapa sapatu galau futu la mida regale Basu kuiru bae menyo amuyanga Lupa kapa sapatu galau vivinya la linito Kapa sapatu galau futu la mida regale Basu kuiru bae menyo amuyanga
palina Tuma kuturuni funa Alegero palina Mayarua ale meyona kuwa Lobani tija funa sale Kata palina Tuma kuturuni funa Alegero palina Mayarua ale meyona kuwa Lobani tija funa sale Kata palina Tuma kuturuni funa Alegero palina Pelage wagambo ni amba liogo uyo nule. Pwene ba ebeli do amba liogo emera agunil ba mina gagu humolo na gumfli bala laudasile. Ano a fiila gunuma yapsempre nono hano kafu na nono ho. Magambo gidi busa togo Rio Tinto Honduras Shipping gabe bono hanubila guhama hadego bobo dagali dartubene. Si gusta enviar su encomienda y seguridad es lo que busca, pues no lo piense más. Rio Tinto Honduras Shipping es la solución. Desde New York, New Jersey, Connecticut hasta la puerta de su casa en Honduras. Para más información, llama a los teléfonos 917-528-9625, al 917-292-8192, al 646-796-1280. La misión es hacer llegar su envío hasta la puerta de su casa. Honduras Shipping, I'm sabe uno no hizo que luma que marica que luma wagayo, luma que masigas, haigo guago, logo black riba, Honduras Shipping, hagia ibili kukarina kuwale tiku, naha baila ku, luma que yete que lagaye, uclusamos los hedego, on wani ku hon waduhen viyar kuliliga, so recomendado mucho lo que a la zona no hilago hama, así le que tuvo lava lipuido, ya un wagayo. Es la hora 9:59 minutos. Es la hora 9:59 minutos. Es la hora 9:59 minutos. Agamba bay, kabu mama yigi bay, kabu mama yigi bay, kabu mama yigi bay, kabu mama yigi bay, ida mama yigi bay, ida tata yigi bay, ba mama yigi bay, gana jadi yigi bay, gabu nadu day mama, gabu ni yori day mama, gabu tiye, di bay, gabay bay, bili mama, abay bay, bili tata, abay bay, mo mama, mama, yo mama, hanya hanya. Mama, come on, come on, come on, come on. Hey, 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 goodbye, 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 goodbye. No more, mama.
Gago ya ne humo la ke buga waga ne bilida ga balio ke mera gunile pues mabigo ho hanya hambe wamo ya to ke tigi bulibu no hanya Ruby Pastor nos dice hola bella cómo se siente. Pues ya bastante mejor, ya bueno, ya estoy al 100 gracias a Dios. Ya estoy muy bien de salud. Dice, aquí saludando a todas las bellas mujeres de mi pueblo y me complaces con una parranda de Nectamán donde dice, añaja buiduñu buma, añaja comiéndote. Añaja buiduñu buma, añaja eigabo. Pues nada, los alivios le ya que por Ruby Pastor, lo que va a bailar, vas a ganar que la va lo buidu. Pues estarían gabo Tony Gobabo, pues sereme, luego yo bajala. Hagamos el dasile binafile. Pues la harían con Mario Rocha, Buiti Binafi Johanna, Vinila Bubundio. Pues onda analido nagunda agnia, afuren de rutia, luego Javier, Flesi, Bagun Flemeno, Lama Parranda, Lumaga Nectama, Anije Babajada. Buiti bello. Pues alguien aquí cumple lo Mario Rocha. La huyen del algo bello. Pues Neageti Valentín Núñez, Lenga un Flesi, Bagun Flemeno, la princesa Diana, Lumague Aurelio Martínez. Pues alguien aquí cumple Buyague. Pero bagat na cumple home. Tu Ruby Pastor. Nyamba buga. Bino buga lalgo amba yun numa lagay Uklusamo na gunfle atila ofra né lubame na gunfle tu Ruby Pastor gunfle no game pues wagi a gunfle tia mono hotu nyamba nyu subruti no nya bina file luga abela hani na gunda algo de teiru mu fena. Bueno, añe bonya pero mon ha hamut, pero no na habai metiu no le yage ho hana me. Ai me nie golbe me chanchi. Ni chiguni me uyo no le yage gunda la bagari ho bagel. Radio Guía 101.5.
101.5.
Radio Guía 101.5. Díselo ahí, díselo ahí, díselo ahí. Radio Guía 101.5. Radio Guía 101.5. Ahí va tu multinatura, aquí puñe no mata uno. Y va tu multinatura, aquí puñe no mata uno. Ahí va tu multinatura, o será tadina. Lo hago no gusteme, tú ya me tiras. Va tu multinatura, o será tadina. Tú no gusteme, tú ya me tiras. Se quita la cama, se quita la cama. Quiero baby, ya pa' que ir a voy a pina donde pisa un poco. Quiero baby, ya pa' que ir a voy a pina donde pisa un poco.
Dice tomale el guaguía, jamás el limón el carino. Pues ha llegado la hora de complacer, de felicitar a los cumpleañeros. Pues nos dice Marlon Bernardes, buenos días Johanna y a todo nuestro bello pueblo. Quiero aprovechar este momento para felicitar a la señora Adelaida Valentín Lino, que Dios me le regale muchísimos años más de vida. Por favor, me complaces con la canción de Bodoma Dome. Gracias. Pues ahí está Marlon Bernardes, ¿verdad? Saludando a la señora Adelaida Valentín, que está de manteles largos el día de hoy, esperando que el divino creador del universo la colme de muchas y abundantes bendiciones hoy, mañana y siempre. Dice tomale el guaguía, jamás el limón el carino.
Nego, uya no mal, pues mama lina uya no mal, porque ven a tilila uya no le. Pues mabiga buyaga Marlon Bernardes agora na base ganhei lá em Lamba Boi depois ne ageti Valentin Nunhe lenga sereme Johanna pues sereme bom logo bahala lidadas le por le ti que bole madei nani bigoin le botalugo boi cabo gatiri boreito to ibirito Ruby Pastor, pues abatálogo ni lemo Kenneth Solano leno macanguro, pues nagunfliati tu yagi, el bami nagunfli lagayo uklusamo, la uya no Santa Meriga, el bami nagago humolo nagunfli bala laudasile. Agamba ni aliyo ya wana ya
moña tina ni bagare. Kasana daga bay. Honey di chagora tinya. Adimure abalina. Kasana daga bay. Honey la puri aba. Mani amutina funaja. La moña tina ni bagare. Kasana daga bay. Honey di chagora tinya. Adimure abalina. Kasana daga bay. Honey la puri aba. Mani amutina funaja. La moña tina ni bagare. Kasana daga bay. Honey di chagora tinya. Adimure abalina. Luego no ve. Leye befuna babuzu weru nino. Omereze dina mfuna po. Mayariye baikiye batuka numa kwapu numutiyebe. Hanya kanari bayo batuka numa kwapu numutiyebe. Kame bawara lula wango. Eyede nageborego luagu no ve. Leye befuna babuzu weru nino. Sendina funa po. Kanari bayo batuka numa kwapu numutiyebe. Kanari bayo batuka numa kwapu numutiyebe. Kame bawara lula wango. Eyede nageborego luagu no ve. Leye befuna babuzu weru nino. Sendina funa po. Radio Guía 101.5. 101.5. Vamos lhe falar de é para ver se não gol nem hora só. Eu estava uma das mulheres já.